Hola hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en este hermoso discipulado que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. En este hermoso momento me siento bendecido de parte del Señor por permitirme poder ser instruido, poder ser adiestrado, discipulado, capacitado, gracias a todas las herramientas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Ahora vamos a tener nuestro discipulado y ahora nos acompaña Josué Aníbal y Mirlanda. Buenas tardes, tengan ustedes. Hola, pues nos sentimos orgullosos y bendecidos porque el Señor una vez más nos tiene acá para poder expresar o dar a conocer las palabras del Señor que hoy estará revelando a cada uno de nosotros, tanto como nosotros que estamos acá y a ustedes también que se encuentran en casa, en trabajo, no sé, pero el Señor estará bendiciendo sus vidas a través de este discipulado. Me siento muy gozoso, muy contento de poder estar aquí nuevamente, porque sé que es una bendición estar en este lugar y espero que estemos preparados para poder escuchar lo que el Señor ya predestinó para este día. Amén. Gracias Josué y Mirlanda. Es una bendición para nosotros como iglesia tener discípulos muy jóvenes como ustedes, y eso es lo que el Señor quiere, que sea la iglesia con jóvenes, con grandes, pequeños, y en este momento pues sé que disfrutaremos la gloria del Señor por medio de este discipulado, que para empezar tenemos el tema que se llama lo que es la santidad. Una vez más voy a repetir el tema, lo que es la santidad. Entonces, para continuar tenemos unas preguntas. Amén. Hay 3 preguntas y creo que estas son muy personales, ¿verdad? Pero esto nos lleva a nosotros a calificar nuestras vidas, a cómo estamos delante del Señor. Dice la primera: ¿crees que estás viviendo en santidad delante de Dios? Eso es algo que nosotros nos lleva a confrontarnos, a vernos, ¿verdad? A calificar nuestras Amén. vidas. La 2 dice: ¿estás consciente que eres responsable de vivir en santidad y honorabilidad? Y la última dice: ¿crees que es difícil santificarse? Creo que en el proceso, para eso el Señor nos lleva ahora, ¿verdad?, lo que es la santidad. Esto nos va a llevar a enseñar si es difícil o es un sacrificio alcanzar la santidad o es algo que el Señor ya demandó, ¿verdad? Vamos al texto base de esta lección y lo encontramos en 1 Corintios 6:20 y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Se refiere a que debemos de agradecerle o reconocer que Jesús nos compró, y dice que lo debemos de manifestar por vuestro cuerpo y vuestro espíritu, y sería entonces actuar como Dios, ser como Dios, y a esto es lo que nos lleva esta lección, que es a ser santos, en otras palabras, actuar como Dios actúa. Amén, muy bien Josué Aníbal, qué punto tan importante es lo que es la santidad. El versículo que leía Josué Aníbal refleja el por qué. Es que ahí hay una pregunta de los que decía Mirlanda, de que dice, donde decía: ¿crees que estás viviendo en santidad delante de Dios? ¿O cree que es difícil santificarse? Pues según aquí, Jesús ya nos habilitó. Dice, porque Él nos compró con precio. O sea, Él ya hizo factible, ya hizo ¿cómo? Habilitó, ya es posible, gracias, que la santidad pueda ser alcanzable en nosotros. Y qué glorioso es, porque cuando hablamos de este tema, para algunas personas, este tema es algo inalcanzable, es algo que no se puede lograr, porque es difícil, porque es costoso, porque santo solo Dios. Y cuántas palabras que hemos encontrado a nivel, vamos a llamar así, mundo, a nivel sistema,
de que la santidad es inalcanzable. Pero para eso el Señor nos ha revelado como misión, como discípulos, como hijos de Él, que la santidad es más, es un mandato, lo vamos a ver adelante, es un privilegio, como decía a Josué Aníbal, que el Señor nos lo dio a nosotros. No se le ocurrió a mi pastor, no se le ocurrió a mi apóstol, no se le ocurrió a nadie, excepto a nuestro Padre que está en el cielo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Él, como creyentes en Él, sabemos que es Él el que me va a hacer santo a mí, por supuesto, si yo me dejo, si yo permito, si yo cedo. Amén. Entonces, es alcanzable la santidad. Vamos a ir al contenido de la lección y vamos a leer juntos. Para los que todavía no han buscado, es el manual de transformación. Estamos en la lección número 2, página 6. Ahí estamos nosotros con la lección 2 y el tema es lo que es la santidad. Vamos a ir al contenido de la lección y dice: santidad es el resultado del proceso de santificación. Al indicarnos que estamos en un proceso, esto mismo nos dice que cada paso o etapa en nuestra vida está experimentando cambios, y esos cambios expresados por causa de la naturaleza de Cristo en nosotros se llama santidad. Lógicamente no es una santidad total, pero sí es una santidad que se va alcanzando por las etapas de desarrollo espiritual que vamos alcanzando por medio del Espíritu Santo. Santidad es el resultado de un proceso de transformación. O sea que es un proceso alcanzable. Algunos dicen que la santidad no se puede alcanzar de un solo. Tampoco nos dice aquí que de un solo, ni dice que se alcanza de una vez entrando, sino es un proceso. Cuando dice un proceso que va por etapas, significa que uno alcanza una etapa, otra etapa, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces, ¿en qué nivel de santificación o de qué nivel de santidad estoy? Pues mira tu estilo de vida, escucha lo que dicen de ti, hazle pregunta a tu papá, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu amigo, ¿qué has visto de malo en mí? Para que yo pueda ser corregido. Y el que se deja corregir, eso es ser santo, tener buenas actitudes delante de los demás, con los amigos, con mis hermanos, y una obediencia plena en el Señor. Esto es glorioso, por supuesto, es con la ayuda de del Espíritu Santo que el Señor nos dejó, que dice el Señor, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, podemos nosotros asistir a un servicio, ir a trabajar, estar en cualquier actividad, pero si yo no logro, ni sé qué es santidad, otra, no busco la santidad, porque una cosa es saber qué es santidad y otra cosa es alcanzar la santidad. Porque muchos pueden dar una definición de qué es santidad, pero alcanzarla es otro nivel, es una gloria que el Señor, por supuesto, nos exige. Amén. El siguiente párrafo dice, ¿por qué debemos ser santos? Acá vamos a ver por qué debemos ser santos. Dice, porque nuestro Padre Celestial es santo. En 1 Corintios 1:15 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Padre aquí ha expresado su voluntad poniéndose como modelo de santidad, que a la vez nos indica que somos hijos de Dios, por lo cual no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Su genética ha sido puesta en nosotros. Acá está la respuesta, ¿verdad?, de aquellas personas que aún estamos o piensan que la santidad es inalcanzable, como decía usted al principio. Amén. Que no se puede. Pero dice que acá el Señor ya nos predestinó, dice, para ser santos. Y justamente el Señor nos deja un modelo, que fue su Hijo, Jesucristo. Dice que Él lo envió a la tierra como humano, para que nosotros no dijéramos que porque Él era Dios, sino que Él era un ser humano como nosotros. Amén. Y dice que
el Señor nos demanda que nosotros, dice que seamos santos. Él ya nos llamó ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo, ¿verdad? Amén. También dice que Dios no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, su genética ya fue puesta en nosotros. Ese momento cuando nosotros lo reconocemos al Padre como nuestro Señor, como nuestro gobierno, ¿verdad? Cuando nosotros lo tomamos así, allí es puesto, engendrado su genética, su genética. Entonces ya dice que Él, ya no somos nosotros creados por, ¿qué? Porque voluntad nuestra. Voluntad de nuestros padres, ¿verdad? Sino que es voluntad del Padre Celestial. Y a eso es lo que el Señor ese es el propósito de nosotros, pues, acá en la tierra, alcanzar la perfección. Y eso nos exige, ¿va? Sí, amén. Amén. Sigue diciendo, la palabra engendrados significa que Él transmitió sus genes a nosotros en el momento de nuestra conversión, y debido a eso es que es factible alcanzar la santidad. La santidad no se alcanza por logros, es por causa de la naturaleza divina en nosotros. Así alcanzaremos su propósito de haber sido predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como decíamos al principio, el Señor, este es el propósito de nosotros acá en la tierra, alcanzar la perfección, alcanzar la plenitud que el Padre nos demanda, ¿verdad? Y también nos dice que nos escogió de antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos tenía ya en su lista, ¿verdad? Por decir así, ya nos había elegido, ya nos había predestinado para poder nosotros estar acá expresando la voluntad del Padre. Sí, y eso nos lleva a que hay gente que se preocupa, dirán, yo he oído esto, ¿verdad? Dirán, los del Calvario, ¿de dónde se sacaron eso de ser santo? Pues hoy te digo, no fue el Calvario, no fue el pastor, no fue nuestro apóstol, no fueron nuestros líderes, como le llaman, nuestros ministerios, nuestros ministros, no. Fue al Señor que vamos a decir así, se le ocurrió, se le plació en su corazón de que Mirlanda, Josué Aníbal, yo, que tú seamos santos. Ese es un regalo de Dios para nosotros. Yo he entendido y es alcanzable, por supuesto, es alcanzable en el orden que Él establece. No es alcanzable como me contaron, es alcanzable como Él dice. Como dice aquí, mencionaba Mirlanda en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Les dio un destino premeditado, un destino antes de que existiese, existiese los cielos y la tierra. Dice. En eso, dice que Él nos hizo a nosotros santos. Amén. Pero también dice que hemos de ser santos como su Hijo Jesús, que es el primogénito de la creación, el primogénito, la genética primera y hecha modelo, para que nosotros, viéndolo a Él, podamos decir, bueno, ¿y cómo voy a ser santo yo? Pues como Cristo es santo. Amén. También un punto muy importante es que vemos que nos habla de que cuando es puesta la genética de Dios en nosotros, alcanzamos esa santidad de la que estamos hablando. Pero Amén. Comúnmente vemos que eso no se refleja en nosotros. O sea que la naturaleza de Cristo no está en mí. Entonces yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué siempre cometo esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque realmente la genética de Dios no está en mí. Entonces, al tener la genética de Dios en mí, me lleva a alcanzar la santidad. Amén. Pero algo muy importante es que si no la tengo, no podré, aunque haga lo posible, nunca llegaré a tener una santidad plena. Porque ese sería un esfuerzo humano. Y es que la santidad ya fue puesta. O sea, ya nosotros somos santos, pero realmente no somos santos al 100%, como decíamos anteriormente. Porque estamos en el proceso de santidad. Tenemos que ir
de gloria en gloria, como dice aquí la enseñanza, de etapa en etapa. Pero eso sí, de etapa en etapa hacia arriba. Amén. Sí, no quedarnos. No quedarnos estancados también. Amén. ¿Quiénes deben ser santos? Todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, 1 de Pedro 1:15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. La demanda de ser santos es porque el que nos llamó es santo. Esto no es una invitación, es una orden, es un mandato: sed santos. Aquí nos habla de que nosotros debemos de ser santos. No viene el Señor y nos dice: Mirlanda, ¿quieres alcanzar la santidad? No es algo opcional. Si la genética de Dios está puesta en mí, debo de alcanzar esa santidad, porque eso refleja que tengo la genética de Dios. Nos sigue diciendo: no es opcional, es un deber de cada uno de nosotros que seamos santos. Esto es la verdadera vida cristiana, ser santos. Recuerdo que hace tiempo leí un libro, no recuerdo quién era el autor, pero decía: dejarse cambiar es convertirse, dejarse transformar es santidad. Vemos que si hay una transformación en mí, la santidad puede ser lograda. Pero si me quedo estancado, no voy a pasar de un escalón al otro. Me voy a quedar ahí donde mismo y no voy a alcanzar esa santidad que el Señor quiere que yo esté, podríamos decir, a su nivel, al nivel de Cristo. Vemos que Cristo alcanzó la plenitud. Entonces nosotros, al ver a Cristo, debemos de hacer el esfuerzo de también ser plenos como Él. Amén. Y cuando hablas de hacer el esfuerzo es que mi voluntad no la personalice. Amén. Sino que, como decía el versículo arriba, fuimos hechos no de voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. O sea, cuando es voluntad de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es dejarme adiestrar, discipular, capacitar, dejarme transformar. Amén. Jesús aquí en la tierra, ¿por qué Jesús lo logró? Porque Él dijo: la voluntad que hago es la voluntad del que me envió. Entonces, hasta Jesús mismo estaba sujeto a esa voluntad, porque Él quería alcanzar la santidad también. Amén. Porque Él también la estaba logrando. En un momento, en un errar que Jesús tuviera, Él hubiera fracasado en la santidad. Pero ¿por qué no fracasó Jesús? Porque fue siempre inteligente, siempre presto. Porque Él escuchaba bien lo que el Padre le decía. Él entendía que para eso fue llamado y que Él iba a ser el primogénito de la creación. Que iba a ser el primogénito en dar la talla, en dar el perfil que Dios quiere, lo que es santidad. Amén. También tenemos, ¿ya terminaste, Aníbal? Sí, el paro, ok. También dice la santidad en toda nuestra manera de vivir. Bueno, cuando hablamos de la santidad en toda nuestra manera de vivir, dice que las Escrituras nos enseñan que el cambio no es parcial, o sea, no es por pedazos, aunque es por etapa. Sí, es integral, es en toda nuestra manera de vivir. Según 1 de Pedro, que ustedes ya han leído por 2 veces, donde dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice sed vosotros santos, dice en toda vuestra manera de vivir, no está dejando un espacio, no está dejando, bueno, yo voy a ser santo cuando vaya al culto, cuando vaya al adiestramiento, cuando vaya al discipulado, pero cuando esté con mis amigos, ahí sí voy a dejar la santidad en la puerta, en la entrada. No. Cuando habla aquí, y tenemos unos ejemplos que dice, debemos expresar santidad en todo. En el hogar, y yo puedo detenerme aquí cuando dicen el hogar. Bueno, todos tenemos un hogar, pero ahí hay papá, hay abuelos, hay ¿qué más? Ayúdenme. Hijos, tíos. Entonces quiere decir en el hogar como con mi abuelo, con mi mamá, con mi papá. O sea, podemos ver en cuántas maneras podemos ser santos solo en el hogar. También dice en el trabajo, con mis amigos, con mis amigas, con mi empleador, o yo como trabajador, si cumplo las horas, si entro temprano y cuántas cosas. Porque antes se creía que ser santo, voy a tocar un punto, era andar con el vestido largo, o andar con una Biblia bajo el brazo,
o una morraleta con una Biblia adentro. Y ustedes, o ustedes que me escuchan, han visto cuántas personas y dirán, ese que vaya de ser cristiano, evangélico o religioso. ¿Por qué? Porque anda vestido así, así, así. Tal vez algún señor va bien presentable a su trabajo también y puede ir bien y podríamos decir que es santo. No, no es por vestimenta, aunque incluye en la forma en que me he visto, sino es porque es por mi estilo de vida, como dice aquí, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, ya sea con mi maestro, con mis compañeros alumnos, en la calle mientras voy, si voy en bus, en carro, en moto, ¿verdad? También dice en el templo, si tengo relación con mis hermanos, si tengo relación con las personas que recién entraron, si tengo relación con los que, ¿qué? Con todos los que estamos dentro, amén. Y con los amigos y etcétera. Es una, ¿cómo se llama? Un estilo de vida, una manera de vivir completa. Como cristianos no podemos ser santos en un lugar y en otro lugar no, sino que no se queda nada. Por eso se dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Decía el versículo que ustedes y yo leíamos, ¿verdad? En 1 Pedro, que debemos de ser santos en todo. ¿Amén? Sí, es que la santidad, como decía usted, solo las personas solo lo ven o tienen en mente que la santidad es solo, como decía usted, andar en mi forma de vestir o hasta en mi forma de hablar, o sea, si bien serio. Sí. Esa es la santidad, porque por ejemplo a los pastores, el pastor creo que contaba una historia así, de que un pastor le dijo de otra denominación de que él no bromeaba así, porque no... Eso no es ser santo. Porque era pastor. Sí, porque con sus hermanos. Pero él dijo que él sí, porque creo que eso nos lleva al Señor a que nosotros como pastor, como hijo, como miembros, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, es que nosotros nos llevemos bien. Por supuesto. Bromear, reír y todo de eso. De tener comunión unos con otros. Comunión. Y también la santidad es, hay mucha falta en eso entre la familia, que a veces familias que no se llevan bien con sus hermanos, amén, con sus seres padres, queridos, ajá. Ajá. Y creo que en eso nosotros no nos damos cuenta que no estamos expresando, ¿verdad? Bien, correctamente, que solo lo vemos en cómo me visto. Amén. Sino que hay que ver cómo yo me llevo con mi familia, ¿verdad? Cómo estamos nosotros viviendo dentro de la familia. Comúnmente creemos que la santidad se expresa de una manera física. No, realmente debe ser algo integral, algo que de mí naturalmente salga, se exprese. Pero como decía Mirlanda, creemos que de nuestra forma de vestir, como yo hablo, sí también tiene que ver, pero sí, lo más importante es que yo exprese esa santidad o que actúe como Dios actúa. Sí, o sea que, como dices tú, que sea notable, que sea visible y natural, no de una manera, como decía Mirlanda, serio, o personas que solo tienen que vestirse con manga larga o pantalón de tela. Bien formal. Bien formal, pues hablando de formalidad en vestirse, pues no está mal la vestimenta, pero no creer expresar santidad por eso. Aunque esté bien vestido, puede estar peleando con la esposa, con un vecino, o de ver en la tienda, porque la vestimenta, como dice Aníbal, no me va a llevar a reflejar la santidad, sino me va a llevar a reflejar la santidad, mis actitudes. Y automáticamente la santidad en nosotros es visible, es notable por naturaleza, es espontánea también, no, decía Josué Aníbal, uno comete errores, pero ya no son aquellos errorazos de antes. Pero cuando uno comete un error, por ejemplo en la casa somos bastantes, y alguien comete un error, alguien pues sobra quien se acerque a uno y le diga, hermano, hijo, o llega el abuelo, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están jugando así? Cualquiera va a llegar a corregirnos. Si están viendo en la televisión algo, porque están viendo ese programa, quítenlo, pongan algo instructivo, algo excelente, porque
creemos, no, hay que los pastores, hay que ellos miren lo que ellos quieran. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás va a querer infiltrarse en personas como nosotros, viviendo esa santidad. No le va a gustar, va a estar como celoso de que disfrutamos la vida, de que algunos que tal vez para disfrutar la vida tienen que andar en un gran carro o andar viajando lejos para sentirse gozosos. Yo creo nosotros disfrutamos la santidad, disfrutamos al Señor y no necesitamos viajar tan lejos, aunque si algún día nos toca, y hemos viajado también, y si nos toca volver, pues lo haremos, pero que ya no sea por placer, sino que sea porque el Señor lo permitió, y no frustrarnos, ni ser celosos que otro también lo alcanzó, gloria a Dios, y cualquiera, para todo ser humano, es la santidad. Amén. Sigue diciendo, a eso se debe que Pablo les dice a los de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. La santidad no es un ideal, es una realidad, la cual debe ser expresada en nuestra manera de vivir, cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo vivimos en casa, cómo actuamos como trabajadores o jefes, cómo somos con los hermanos de la iglesia, etc. Es una santidad integral. Abarca todo lo que tiene que ver con todo lo que somos y vivimos. Amén. La santidad, cuando nosotros conocemos a Jesucristo por completo, el mismo Espíritu nos lleva a transformar, a quitar todo lo que nos lleva a ver que lo que hacemos no está bien. Amén. Y como decíamos, creo que esto que leí ya lo dijimos, ¿verdad? Hace ratitos, que la santidad la tenemos que expresar en toda nuestra manera de vivir, en cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vivimos con nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos de la iglesia. Creo que la santidad nos lleva a nosotros a ser, como de la palabra, perfectos, ¿verdad? Delante Amén. Del Padre. Así la santidad nos lleva a ser personas como Cristo, completos, ¿verdad? Y creo que eso nosotros debemos de alcanzar, porque lo vemos inalcanzable, pero Jesús dice que ya nos compró por precio, que fue la muerte, ¿verdad? Ya dice que el Señor ya llevó nuestros pecados a la cruz, ya nos limpió. Entonces lo único que a nosotros nos queda es de ir de gloria en gloria y alcanzar la plenitud. Aceptar, reconocer que ese propósito es para mí. Y me gusta el punto que tocabas ahí, donde dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando dice por completo, por supuesto, es todo. No deja remanentes, no deja nada, todo lo encierra. Y dice, y todo vuestro ser, hablando de ser, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que dice, con que mi alma esté bien, yo ya me siento bien. Pues este versículo desafía a lo que alguna vez tal vez has dicho al respecto, donde dice espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar del espíritu. Mi espíritu con el Señor esté bien, esté con una comunión con Él. Alma, es donde están mis sentimientos. ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Será que yo estoy triste? ¿Estoy congojado? ¿Estoy afligido por la pandemia que viene la tercera ola? No sé si viene otra ola, pues hay que decirle hola a la pandemia. Amén. Y también, y nuestro cuerpo, cuando hablamos de cuerpo es si estoy enfermo, si estoy cansado, agotado, trabajado o afanado. Todo eso tiene que ver con mi cuerpo. Si yo estoy así, déjame decirte que has perdido la santidad. Pero si tú estás bien de tu cuerpo, tu alma, tus sentimientos están bien ubicados y el Espíritu de Dios
está conectado con el Padre, ahí es donde Dios, nuestro Padre, nos va a encontrar santos como Él es santo, nos va a encontrar con el perfil que Él quiere. Amén. ¿Cómo alcanzamos santidad? Para tener santidad debemos reconocer que nos hemos despojado del viejo hombre y que nos hemos revestido del nuevo, que es creado según la imagen del que lo crió. Colosenses 3, 9, 10 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habiéndoos despojado marca un hecho. Ninguno de los dos términos nos está hablando en tiempo futuro como algo que va a pasar, sino nos dice que ya es un hecho en nuestra vida. En otras palabras, sí es posible alcanzar la santidad, porque Él ya nos revistió del nuevo hombre. Amén. El Señor ya puso esa genética en nosotros. Dice, para alcanzar la santidad debemos reconocer que hemos sido despojados del viejo hombre. Yo, cuando reconozco a Jesús, vemos que el Señor pone su genética en mí. Amén. Y Él lo hace también para que yo alcance esa santidad, esa perfección. Entonces, aquí comúnmente tenemos una duda de que, ¿cómo debo ser santo? Pues debo, en otras palabras, bautizarme, arrepentirme, reconocer al Señor, para que el Señor ponga esa genética en mí. Amén. Y poder ser santos. Porque si no me despojo del viejo hombre, no haré nada con eso. Entonces, debo de reconocer eso, o ¿cómo es? Debo de arrepentirme para poder ser santos. Amén. José Aníbal tocaba un punto donde dices viejo hombre. Alguien podrá decir, pero José Aníbal está jovencito, ¿de qué viejo está hablando? Tampoco está hablando del papá, porque no soy viejo. Amén. Sino está hablando del viejo hombre, es cuando dice que fuimos rescatados de la vana manera de vida que recibimos de nuestros padres. Es algo que viene por genética, viene por nuestros familiares, ¿verdad? Pero tampoco la santidad se transmite por genética, dijimos, paternal, terrenal, físicamente, sino por naturaleza, en el área donde la gente que se crió en alguna área, por cultura, por raza, son afines a ciertas creencias. Bueno, eso influye, pero no determina que la santidad yo la pueda alcanzar por eso, sino cuando te refieres al viejo hombre que la Biblia habla, es a la vida pecaminosa, que cuando uno nace pecador. Pues no quiero decir que un niño que nace ya es pecador, sino que cuando él llega y crece, llega al conocimiento de qué es bien y qué es malo, él ya tiene, ya el Señor lo puede condenar, porque él ya sabe lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué pasa en el bautismo, en el arrepentimiento, en el bautismo? Somos muertos, sepultados y resucitados en novedad de vida. Cuando dice algo nuevo hombre, las cosas viejas pasaron. De ese nuevo hombre es que hablabas. Entonces, porque alguien podrá decir, están hablando del viejo hombre. Esto me refiero por si alguien escucha esto que no es de Misión Cristiana del Calvario o no ha leído las Escrituras, que cuando uno entra al Señor, entra al gobierno del Señor, nosotros somos, es cambiada nuestra genética. Porque dice que somos engendrados por voluntad de Dios. Engendrado quiere decir en poner los genes de Él en nosotros. Amén. Entonces, es ahí donde uno cambia y le dicen a uno, bueno, ¿y qué te has hecho? ¿Qué has cambiado? ¿Qué pasó en tu vida? Ahora, me acuerdo a mis amigos cuando me convertí, bueno, ¿y a vos qué te agarró? A pesar de que no lo decían correctamente, pero ¿y ahora qué te agarró a vos? ¿Por qué ya no nos venís a ver? ¿Por qué? Pues definitivamente pertenezco a otra familia. No por eso excluí a mis amigos, ¿no? Ellos siguen siendo mis amigos, les hablo y los amo y los quiero y sé que algún día los vamos a tener con nosotros. Hemos estado llamándolos, pero el punto es que hasta los amigos notaron eso en nosotros. Amén. Y entonces ese es el viejo hombre que la Biblia, la Escritura dice que corroboraba Josué Aníbal. Amén. Pues es glorioso poder saber esto, lo que es santidad. Algo que me llamaba la atención mientras insistíamos en esto, que el Señor ponía en mi corazón es
que es algo que no se nos ocurrió a nosotros. Fue puro designio de su voluntad, dice. A él le plació, él determinó que el ser humano que él creó, dijo, voy a hacer al hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fue ahí el Señor donde él dijo, yo así lo quiero. Y posiblemente a algunos no les guste esto, que hasta dicen que no, perfecto solo Dios y santo solo Dios. Pero yo puedo decirte que lo he encontrado en las Escrituras, que no, santo no solo Dios, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Aunque no menciona la palabra santidad cuando dice creados a imagen y semejanza, no dice literalmente, pero si Dios hace, si Él que es santo, ¿cómo va a ser algo que no es santo? Una cosa es que no lo crea o no lo quiera alcanzar, que ya está escrito, ¿verdad? Así Exacto. lo dijo el Señor. O que Él dijo, quiero que ustedes sean perfectos. Y yo diga, no, yo no quiero ser perfecto, no. Pero es que no soy yo el que lo estoy decidiendo. Es el plan de Él. Es un mandato. Es un mandato de Él. Dijo, ustedes deben de ser perfectos como yo y deben de ser santos como yo. Sed. Sed viene de ser, no de ser, sino de ser del verbo ser. ¿Verdad? Ser perfecto, ser santo es un mandato. Y eso es el perfil para todo ser humano y para todo, mucho menos. Cuando digo ser humano es para todo. Pero el que diga yo, lo quiero alcanzar juntamente con Él, lo voy a alcanzar. Ahora el que dice, pues yo no creo, pues no crees, yo no puedo hacer nada con las personas que no creen. Pero fue el Señor el que determinó eso, y es Él el que nos va a ayudar, nos va a llegar a hacer alcanzable esto, y que sea para la gloria de Él. No sé si ustedes quieren agregar algo. Amén. Es algo glorioso, ¿verdad? Nos confronta tanto a nosotros, Claro, como a las personas, y creo que esto es algo glorioso para edificar nuestras vidas, amén. para transformar en qué área estamos mal, y pues ir de gloria en gloria, ¿verdad? Amén. Así Alcanzar la plenitud de Cristo. Y recordemos que nos debemos de dejar transformar, Amén. porque eso nos lleva a ser santos. Así Entonces esa transformación en nosotros debe ser notable, porque al yo, como hablamos, en mi manera de ser, de cómo yo vivo, ahí se va a expresar cuánta transformación hay en mí. Amén. Gracias, hermano Josué Aníbal, hermana Mirlanda. Para el que no lo sabe, Josué Aníbal es mi hijo, mi primogénito. Le doy gloria a Dios porque Él me ha permitido verlo crecer de estatura, ya me dejó, y también verlo crecer espiritualmente. Es una bendición, te insto, tú como padre tienes un hijo o lo vas a tener algún día, prepárate, porque los hijos se pueden llevar a ser santos también, porque para eso nos los dio el Señor, para presentárselos a Él perfecto delante de Él. Qué bendición haber podido estar contigo, y qué bendición es poder recibir del Señor esta revelación tan gloriosa, y espero que la hayamos disfrutado juntamente contigo. Amén.